hay fuerzas en Estados Unidos que no son la RAND, por ejemplo, el grupo Eisenhower, Mm, etcétera, y otros parecidos, que son gente liberal americana clásica, mm. pues como Seymour Hersh y cosas Sí, sí, así. sí, Vale. razonables. Y estos están empezando a llegar al tipping point. Dice, bueno, hemos llegado a un punto en el que esto no puede seguir así. No puede seguir así. O sea, Estados Unidos jamás consentiría que México o Canadá entrasen en una alianza militar con China o con Rusia, ¿eh? Y no veo por qué nosotros queremos decirlo que sí. No tengo que obligarle a Rusia que haga eso. Segundo, tenemos un grave problema pues, económico. Estados Unidos está en muy malos pasos. Y lo que estamos haciendo no es razonable y conviene que lo ataquemos de otra manera. Empieza a haber en Estados Unidos, ya yo veo el comienzo de un cambio de ciclo, ¿no? Porque es que se ha llegado tan lejos ya en esto que no puede ser. O sea, no, esto no, realmente no puede ser y ya lo dicen con toda claridad que si no hay ninguna esto habrá beneficiado al complejo militar industrial, pero es que además del complejo militar en Estados Unidos hay muchas cosas que hacer. Para empezar, Estados Unidos tiene ahora mismo una deuda que sobrepasa los 30 trillones. Ujú. El PIB español es 1,5 trillones, o sea, son 20 PIBs españoles, 20 Españas, pues, en fin. Han tenido un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado el 6 de enero del 2020. Yo no sé qué demonios hacen por el mundo con un antifaz puesto y organizando golpes de Estado. Tíos, preocuparos de vuestra casa. Tú vas a China, ¿no? Bueno, yo estuve en China y lo que me decían era, estos tíos, el peor enemigo de los americanos son los americanos mismos. Se están cargando su clase media, la desigualdad es cada vez mayor, todo lo que hacen solo beneficia al 1% de la población. Esto es un desastre, no puede terminar bien y efectivamente no terminó bien. Nos arruinaron a todos en 2008 con un exceso de liquidez y ahora nos quieren arruinar a todos con lo contrario, que es una recesión, para poner fin. Fíjate, O sea, fíjate. nos arruinan su manera de gestionar el mundo, arruina al mundo. Sí, Y es una política que vampiriza los recursos de los demás, es decir, para sostenerse ellos. Fíjate cómo será que Zelensky ha hecho un acuerdo, el gobierno ucraniano ha hecho un acuerdo, ni más ni menos que con Larry Fink, el jefe de BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, que se calcula que puede tener hasta 10 billones, que es una barbaridad, de dólares en inversiones, pues ha hecho un acuerdo para que gestione, que da risa, vamos, es decir, si no fuera por el desastre, para que gestione la reconstrucción de Ucrania. Es decir, lo que va a hacer BlackRock es lo que quede de Ucrania, expoliarlo. Quiero decir, a ver, ¿qué tenéis que os queda tal? Los campos famosos de agricultura y tal, pues nos los quedamos. Esta empresa que todavía no eso, está mal, nos lo quedamos. eso ya está vendido, Fernando. ¿Algo quedará? Pues yo qué sé, lo quedarán, pero Eso ya está vendido. La Constitución prohibía vender eso. sí, Y la lo que hicieron cambiaron. esta gentuza fue, se lo vendieron a estos sin posibilidad de que se convirtiera eso en tierras agrícolas, porque la Constitución no lo permite. Y al cabo de 3 meses recalificaron y Monsanto y DuPont se quedaron con las tierras negras. O sea, es así de claro, es una cosa puramente predatoria, ¿no? Uh -huh. Es algo trágico esto, porque yo estoy diciendo esto, pero yo soy de este mundo, yo soy occidental, yo no quiero irme no puedo vivir en Rusia, ni en Venezuela, ni con los ayatolas. Y veo que estos tíos ellos se van a la ruina y nos llevan a la ruina. O sea, es que no gobiernan bien y es autodestructivo. Y es que ese es el gran problema. Es decir, Estados Unidos, yo creo que, aparte que tiene un componente, digamos, mesiánico, en el sentido de somos el país imprescindible, el líder natural del mundo y tal, ese componente protestante mesiánico que es peligroso en cualquier lado. Es decir, ahora mismo la élite que gobierna, no este Biden, que el hombre no se entera y tal, y esta panda de locos como Blinken y demás, Sullivan y estas cosas, no. La gente que está ahí de verdad, es decir, pues como el propio Larry Fink, otra gente que en un momento determinado, me acuerdo de eso, siempre se me quedó grabado, que después del comienzo de las operaciones militares de la guerra en Ucrania, eso fue en febrero, en marzo Larry Fink sale con una carta abierta y tal a todo el mundo y a sus inversores y tal, y dice, la globalización se acaba, señores. Es que ahora a Estados Unidos le interesa desglobalizar. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que algo que en principio Nixon y Kissinger lo hicieron muy bien cuando sacaron
vamos, se aliaron con los chinos para, digamos, machacar a los rusos o a los soviéticos, es decir, y a partir de ahí empezar un proceso de externalización de empresas norteamericanas, aprovechando que había, es decir, bueno, que los salarios y las condiciones en China eran ideales en ese sentido, porque los costes eran muy bajos. China ha tenido la habilidad de darle la vuelta a la tortilla. Es decir, ahora resulta que la globalización beneficia más a China que a Estados Unidos. Resulta, hay que acabar con la globalización. Es decir, lo que no nos beneficia, nos lo cargamos. Y esto es un desastre. Es decir, los chinos ya lo andan diciendo, pero no solo los chinos. Es decir, o sea, es que son cosas tan aberrantes como lo del declarar. Vamos a ver cómo se puede declarar que Putin puede ser detenido en un país y mandado al Tribunal Internacional Penal, es decir, a un presidente de un país nuclear. Es que estamos, quiero decir, que ahora mismo, que no debemos olvidarlo. Hay pequeñas cosas que a veces son mensajes que se lanzan así de manera muy discreta, pero en Ucrania por primera vez los rusos han utilizado el misil Kinzhal, que es un misil hipersónico que anda de término promedio como a unas 10 veces la velocidad del sonido. Eso es una barbaridad. O sea, pero es que, de hecho, la primera vez que lo utilizaron fue contra unas instalaciones que había no lejos de Lvov, si mal no recuerdo, donde había un gran campo de entrenamiento, un búnker de estos enormes y tal, donde estaban allí reunidos. Bueno, pues el búnker lo dejaron hecho un desastre. Los Kinzhal pueden llevar cargas convencionales, pero también cargas nucleares. Eh, ¿Qué pasa? Que hace no demasiado, hace un par de semanas o así, eh, atacaron con 6 Kinzhal 6 objetivos. Esto, según muchos expertos lo han interpretado, ¿cuántos grupos aeronavales tiene Estados Unidos? 11. Pero los 11 no están en funcionamiento nunca. Es decir, entre que 2 de ellos tienen que estar con el cambio de combustible nuclear y eso les lleva 2 o 3 años, otros 3 o 4 en mantenimiento, al final, generalmente como máximo, operativos están 6. O sea, que no fue casualidad que lanzaran 6 Kinzhal, según dicen estos expertos. Es una advertencia a Estados Unidos diciendo, mira, ¿sabéis que no podéis parar estos misiles? Los 6 portaaviones que tenéis en funcionamiento permanentemente, me los puedo cargar sin que os enteréis. Si es que hasta, lo hemos enseñado alguna vez, hasta Joe Biden, como se le va el hombre en la cabeza, cuando se usó el primer Kinzhal, le dije, oiga, ¿qué parece usted? ¿Qué le ha parecido a usted esto? Dijo, a ver, bueno, es un misil, tampoco hay que va a velocidad de 10 Mach, bueno, sí, tal, no sé qué, pero es un misil, que no lo podemos derribar, es cierto, pero no pasa nada. Quiero decir, o sea, él mismo reconoció que no había manera de acabar con ello. Por cierto, el Kinzhal, es decir, lo que hace es que cuando llega a su objetivo sube hacia arriba y luego cae, y al caer genera hasta 15 Mach. Es decir, que solamente con la capacidad de cinética, con la energía cinética que lleva, aquello ya destroza cualquier cosa. Y estamos hablando, no digamos ya, de los misiles intercontinentales, los Sarmat, que llevan cabezas Avangard. Las cabezas Avangard están por encima de los 20 Mach. Es decir, estamos locos. Esto es lo único que ahora mismo está frenando a Estados Unidos, por cierto. Y de no haber Sí, entrado. claro, Es decir, esto es por lo único que está supuesto. frenando. Si no, a saber dónde estarían ahora. Es decir, entonces yo creo que. Pero me gustaría que el embajador, que conoce mucho la zona del Cáucaso, nos diera una visión así general de cómo lo ve él, cómo ve Georgia, cómo ve el tema del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán y estas cosas. Bueno, hay que empezar diciendo que aunque nosotros le llamamos al Cáucaso, el Cáucaso son tres países completamente distintos, con tres completamente distintos problemas y que no se parecen en nada. Pues vamos a empezar, si queréis, por Armenia. Armenia es un país tradicionalmente prorruso, porque gracias a los rusos, ya en el siglo XIX, con el Tratado de Turkmenchai, pudieron sobrevivir. Entonces les fue razonablemente bien, aumentó su demografía, etcétera, y bueno, ha funcionado. Pero cuando terminó la Unión Soviética, los armenios estaban enfeudados a Rusia y en virtud del acuerdo de los CIS, la Comunidad de Países Independientes, resulta que los que vas al aeropuerto de Yerevan y los que guardan el aeropuerto son soldados rusos. Esto antes o después tenía que producir ciertos problemas.
Y los idiotas, bueno, en fin, los armenios, que son como 3 millones de habitantes, o sea, no son nada, ¿no? Resulta que se propusieron en una especie como de, no sé, algarada que hubo o algo así, no es revolución, no llega a ser revolución de colores, vamos, esperemos a ver una cosa así. El presidente nuevo dijo, bueno, ya está bien, de Rusia tenemos que ser más dependientes, menos dependientes de Rusia. Claro, Rusia apuntó y de repente, claro, los azeríes, con la pasta y con todo que tienen, pues porque están forrados, ¿no? Resulta que, claro, se apoyaron en Turquía, que es su íntima amiga, y Turquía, que tiene mucha experiencia en materia de drones porque está peleando con los islamistas en Siria, bueno, y en otros sitios, ¿no? Pues arrasó al ejército armenio. Y entonces, a última hora, los rusos intervinieron e impidieron la caída de Yerevan. Pero ojo, no es que estuvieran preocupados por el problema de Ucrania, tienen de sobra para ocuparse de Ucrania y de Armenia. Armenia es como de casa, no tiene nada que ver. Es como nosotros Guipúzcoa, algo así, ¿no? No cuenta. Quiero decir que no es problemático, ¿no? Y dejaron que los azeríes les castigasen, ¿entiendes? Pero eso sí, cuando vieron que iba a desaparecer Armenia, porque corría el riesgo cierto de desaparecer, entraron y lo impidieron. Y entonces han mandado allí a los agentes estos Mirobots, no sé cómo se llaman, que son los soldados encargados del mantenimiento de la paz, ¿no? Como los de Naciones Unidas. Y eso por el momento está ahí ahora más o menos bajo control, pero hay que entender que Armenia ha perdido Nagorno-Karabaj, que es exclusivamente azerí y que nunca va a dejar de serlo. Yo no tomo partido, creo que fue un gravísimo error por parte de Armenia haber ido a la guerra. El libro clásico sobre esto es Tomás de Waal, El Bosque Negro. Es un libro magnífico y te cuenta. La decisión de ir a la guerra por Nagorno-Karabaj es una decisión voluntaria. Se juntan dos intelectuales de la Academia de Ciencias y dicen, bueno, en Armenia no hay nacionalismo, se ha roto la Unión Soviética y aquí bueno, está muy bien, pero nosotros nacionalistas lo tenemos. ¿Cuál es la causa que puede unirnos a todos? Nagorno-Karabaj. Se metieron en guerra, 80.000 refugiados, no sé cuántos muertos y tal. Pasó el tiempo y Azerbaiyán se dota de armas con Turquía y les arrasan. Se acabó. O sea que eso no tiene, yo creo que no lo veáis como nada de revolución de colores, ni lo veáis tampoco como un problema de que Rusia está perdiendo, no pierde nada, porque tampoco lo había ganado antes. O sea, en Armenia no hay nada, ¿sabes? Pero es nullius, es una cosa vacía. O sea, no es lógico que haya más gente fuera que dentro. Eso es invivible. Otro caso completamente distinto, total y absolutamente, es Georgia. Georgia es un país al que le montaron una revolución de colores, le pusieron ahí a Saakashvili, a loco este, y las consecuencias fueron brutales porque el tío invadió Osetia del Sur, invadió Abjasia, no, invadió Osetia del Sur, contestó eh, Rusia, que ya estaba harta del señor este, y les corrieron en pelo, ¿no? Y entonces nosotros hemos dicho que Rusia ocupa Georgia, tanto mentira. No ocupa nada, simplemente hay que explicar, porque tampoco es muy sabido por estas latitudes, que hubo una guerra civil, que hubo una guerra civil en los años 90 por ahí, que es la guerra civil que incorpora o que hace luchar a Abjasia y a Osetia del Sur contra Georgia. Y Georgia pierde esa guerra. No hace falta que haya mucha intervención rusa ni nada, con que intervengan los armenios, se odian todos. Si no, ninguno de los armenios también tuvieron algo que decir. Y los georgianos también son muy culpables porque cuando llegó la hora de la verdad y se acabó la Unión Soviética, a los de Abjasia y a los de Osetia les daban pasaportes en georgiano. Vamos a ver. El georgiano es un alfabeto distinto. Es como puede ser, por ejemplo, el griego, el ruso, el hebreo, o sea, es distinto. Es como cuando la gente de allí le dieron el pasaporte no entendían nada. ¿Y por qué no me dais este pasaporte? Dice, porque eres georgiano. Bueno, pues, guerra civil y se acabó la historia. Entonces, las Naciones Unidas ponen a una misión de interposición, una misión de paz en Abjasia y a otra en Osetia del Sur.
Y eso se acaba, la guerra civil se acaba en el 92. O sea que en el 2008, cuando se mete Saakashvili con ellos, ya estaba consolidada la idea de que eso era una independencia de facto, no tenía nada que hacer. Bueno, les atacó y lo perdió para siempre. Con lo cual, yo que estuve allí, que hablaba con la oposición, estaban desesperados todos porque decían, este canalla nos ha hundido la integridad territorial de Georgia. Y tenían razón. Bueno, entonces ahí hay una revolución de colores, viene Saakashvili, y ahora es cuando viene el problema, porque los rusos han decidido volver, o sea, dar el contraataque, y parece ser que son partidarios de no dejar, como estaba con la revolución de colores, quieren recuperar terreno y que se vuelva a estar cerca de Rusia. Y ha intervenido ahora Salomé Zurabishvili, que es la presidenta, para decir que no está de acuerdo con que el gobierno se esté apartando de la Unión Europea y se esté acercando a Rusia. Y en eso estamos, es una pelea entre los dos. Ahí sí que no hay ninguna duda de que eso fue una revolución de colores pagada por quien fuese, me da igual que sea Soros o la CIA, me da igual. Es una revolución de colores que buscaba desencajar las fronteras a través de un golpe de rusas, a través de un golpe de Estado, y golpe de Estado al que sigue el de la revolución del terciopelo en Kirguistán. Los resultados humanitarios han sido desastrosos. Yo visité los campamentos de refugiados ahí en el norte. Qué crueldad, qué absurdo, un país de 2 millones de habitantes o 3. Es que no hay derecho a organizar eso, por Dios. Sí, quizás sea supremacista yo, no sé. Pero creo que como Occidente no hay nada, y que antes o después se harían, sí, necesariamente tenían que irse haciendo occidentales. Me parece a mí que poco a poco, pero no se ha conseguido. Y entonces el problema de esto es que los americanos creen que se puede conseguir con un golpe de Estado. Para que de verdad, por ejemplo, Kazajstán pueda salir de donde está, sería preciso que fuera una democracia. Y esto es, naturalmente, estos señores que mandan ahí no están dispuestos a que lo sea. Bien, siguiendo en el Cáucaso, nos queda Aliyev, que es el tercero en discordia, que es esto Azerbaiyán, y estos son muy prorrusos, muy proturcos, y no quieren tener nada que ver con los otros dos, a los que consideran unos, pues no sé, unos parias, ¿no? Tienen mucho dinero, son una gente, son distintos y tal. Como digo, se llevan bien más o menos con Rusia y no tienen ninguna veleidad de independencia ni de nada. Como ves, son tres situaciones completamente distintas. Tienes tu razón en lo que has mencionado de los corredores, esos que hay, el corredor de Lajkin, el corredor de no sé qué, que se pueden juntar, que no se pueden juntar. Pero no es excesivamente, pienso yo, excesivamente estratégico. Esto que tú hablas de mandar el petróleo y tal, lo mandan por otras partes. O sea, no es vital, no creo que sea vital. O sea, ahora no es excluible que con toda esa desgracia que tiene en Nagorno-Karabaj puedan volver a las armas, ¿no? Esto es que es una cosa lo de la guerra y que yo creía que era una cosa ya perdida en la lontananza, pues por lo visto es normal, ¿no? Se practica y mueren miles de personas, sobre todo jóvenes. Y esto, la responsabilidad última de esto no es de Rusia, ¿eh? Hay que decir, los americanos quieren mandar como han mandado siempre y no se dan cuenta de que la situación es distinta. Ha surgido China, ha surgido, claro, ha surgido China, ha surgido India, que no quiere haber hecho. No vamos a ser ni de unos ni de otros, ¿eh? Vale. Y el tercer mundo, el sur global, que no está con nosotros. Entonces, que Estados Unidos quiera gobernar ahí, eso, mandar ahí, como mandaba en el 55, nos va a llevar a todos. Si insiste en eso y sigue con Volfovich en la mano, acabamos en guerra nuclear. Pero no cabe la menor duda porque no se van a dejar avasallar ni los rusos ni los chinos. Tomen nota los americanos, lo que hay, y vamos a acabar todos fluorescentes.